Bien, me presento, soy la estudiante Ángela Micaela Carranza Trujillo, del quinto A de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora de la Misericordia de Lujel Ventanilla, perteneciente a la región Callao, y en esta oportunidad daré a conocer mi tema de investigación, la cual lleva como título Los 13 últimos gobiernos y su impacto en las elecciones del Bicentenario en los padres de familia de nuestra institución educativa. Realidad problemática. A nivel mundial, la pobreza monetaria en el Perú aumentó al 30,1%. Esto, en comparación al año 2019, aumentó 9,9 puntos porcentuales. En América Latina tenemos diferentes presidentes que han sido vacados por incapacidad moral u otros motivos. En el Perú, a partir del año 2000, tenemos presidentes que están siendo investigados por actos de corrupción. El distrito de Ventanilla no es ajeno a esto, ya que tenemos alcaldes que no han cumplido con las obras necesarias. Debido a esto se crea la incertidumbre y la duda en quién será un buen gobernante para nuestro país. Objetivo general: determinar el impacto de los 13 últimos gobiernos que influyeron en las elecciones del Bicentenario. Objetivo específico: identificar las obras de los 13 últimos gobiernos que influyeron en las elecciones del Bicentenario, además de identificar el papel de los gobernantes que influyeron en las elecciones del Bicentenario. Hipótesis general: los 13 últimos gobiernos impactaron significativamente en las elecciones del Bicentenario. Hipótesis específicas: las obras de los 13 últimos gobiernos influyeron en las elecciones del Bicentenario. El papel de los gobernantes de los 13 últimos gobiernos influyeron en las elecciones. Bases teóricas. Gobierno: se denomina una comunidad política conformada por el presidente y el Consejo de Ministros. Los 13 últimos gobiernos: comenzamos por Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez, Belaúnde Terry, primer gobierno de Alan García, Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, segundo gobierno de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti, en los cuales recordamos las obras como la Pensión 65, la creación de la Marginal de la Selva, la Beca 18, la construcción de colegios en Lima y provincias, la reforma agraria y la construcción del tren eléctrico. Elecciones. Se define como una decisión democrática. Elecciones 2021. En una primera vuelta tuvimos 19 candidatos en las cuales se dice que las personas estuvieron enfocadas en cómo cuidar su salud en vez de en quién será el próximo presidente del Perú. Debido a esto, obtuvimos una segunda vuelta, dos posturas muy diferentes. Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en los cuales ambos tienen diferentes propuestas y se da como resultado al electo presidente Pedro Castillo. Variables. Variable independiente. Los 13 últimos gobiernos, variable dependiente, elecciones del Bicentenario. Al unir tenemos los 13 últimos gobiernos y su impacto en las elecciones del Bicentenario. Los gobiernos, gobernantes y obras han influido en la manera de pensar de las personas. Metodología e instrumentos. El diseño fue no experimental de tipo descriptiva, con una población total de 388 padres, una muestra de 80 padres. El método fue cualitativo inductivo y el instrumento fueron encuestas, en este caso formularios Google. ¿Qué obtuvimos por resultados? ¿Conoce los 13 últimos gobiernos? El 65% menciona que sí, su mayoría 16,2%, 16,2% algunos y 2,5% no. Opinión de las elecciones 2021. El 45% menciona que fue un caos, el 25% menciona que Pedro Castillo fue una buena elección, el 15% menciona que Keiko Fujimori debió ser la presidenta y el 15% menciona que otro candidato debió ser. ¿Qué tomaste en cuenta para elegir al presidente? El 37,5% las propuestas, el 17,5% su equipo de trabajo, el 20% su hoja de vida y el 10% el partido político. En una pregunta abierta tenemos: ¿a qué presidente recuerdas por sus obras? El 52,5% recuerda a Alberto Fujimori. En la segunda pregunta abierta tenemos: ¿a qué gobierno le consideras como el peor mandato? El 23,75% menciona el primer gobierno de Alan García. ¿Y qué obtuvimos como conclusiones? Como conclusiones obtuvimos que los 13 últimos gobiernos, las obras y los gobernantes influyeron en estas elecciones, ya que algunos pensamos que los presidentes están siendo investigados por actos de corrupción, pero también se rescatan obras importantes. ¿Y qué queremos lograr con esto? Que para unas próximas elecciones tomemos conciencia, miremos propuestas, hojas de vida y elegir buen a nuestro candidato. Gracias.